Versículo 1 al 4 del cual hemos dado lectura. Algo sí terrible aconteció en la vida y con quienes estaban con David. Para aquellos que han venido constantemente dándole el seguimiento a la vida de David durante esta primera faceta antes de ser rey, este hombre, mi amado hermano, en un momento de ocaso en su corazón, se deja guiar por y se introduce a vivir, por un tiempo excesivo dentro de una nación a la cual de manera inicial era considerada como una nación pagana. Si me acompaña de hecho al primer libro de Samuel en el capítulo 27, por favor, dice el Señor en el versículo número 6, al verso número 7, lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 6 al 7 nos dice: y Aquís, el cual era rey en Filistea, y Aquís le dio aquel día a Siclac. Siclac era una ciudad, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Verso 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Es decir, mi amado hermano, que durante todo ese tiempo David vivió una aparente tranquilidad. Un texto que leímos también el viernes anterior en el mismo capítulo 27, en el versículo número 1 dice la Biblia: dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y cuando va al verso número 2, dice la Biblia: se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maob, rey de Gad. Y el 3 dice: y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. De esa manera David, diríamos, vio una salida a su gran, y mayor preocupación. En este caso, la persecución que tenía de Saúl sobre él. Fue una estrategia, diríamos, más que humana antes que divina. Dios lo hizo poner en más de una situación en aprietos a David, teniéndolo prácticamente como que siguiéndole las pisadas. Pero Dios se encargaba de librarlo. Usted recordará que en una persecución anterior a esta lectura del capítulo 27, Saúl estuvo tan cerca que solamente una pequeña, diríamos, vuelta a la colina les separaba. Pero Dios tuvo a bien en este caso extender su gracia e hizo por medio de un mensajero desviar a ese ejército que ya estaba casi como para poderlo tomar prisionero. Mi amado hermano, pero David ya no quería seguir viviendo de esa manera. De ahí él decide ir a vivir 1 año y 4 meses, y hubiera sido mucho tiempo más a no ser que Dios interviniera en esta decisión. Y recuerde, mi amado hermano, que Dios nos da libre albedrío, es decir, la libertad de poder decidir en nuestras vidas. Dios no nos manipula, ni somos objeto de manipulación suya. Dios le ha dado libertad al hombre para que él escoja a quién servir y aún en quién confiar. David había confiado en sí mismo y de alguna manera había depositado su auxilio en el rey Aquís, rey de los filisteos. La Biblia tiene un texto maravilloso a manera de advertencia en el libro de Isaías. Si me acompaña por favor en el capítulo 31, dice el Señor en el versículo número 1 de ese pasaje. Isaías capítulo número 31, verso número 1. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo encontró? Ay, dice ahí, de los que descienden a Egipto por ayuda. Isaías 31, verso 1. Y confían ¿en qué?
en caballos, sí, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan ¿a quién? Y eso, mi amado hermano, suele ser muchas veces la tendencia de ¿quién? Del hombre. Cuando sí, por alguna situación decide no seguir confiando en Dios. Este mismo David, cuando era joven, cuando era un adolescente, sí, tenía el testimonio de su Dios en alto y tenía un concepto de Dios muy grande. Me refiero a esto, mi querido hermano, por el testimonio del mismo David, el cual nos declara, si me acompaña por favor, si en el primer libro de Samuel, venga conmigo por favor nuevamente a ese texto bíblico. Primer libro de Samuel, nos dice el Señor, capítulo, sí, número 13. Perdón, 14. Primer libro, sí, de Samuel. No, disculpe, amado hermano. Es primer libro de Samuel, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo, número, sí, 17. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. Estaba en capítulos, sí, anteriores a este suceso. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. ¿Cómo, sí, o en qué concepto este joven David tenía en este caso, sí, a su Dios? Mira lo que nos dice el Señor. Sí, capítulo número 17 de Samuel. Dice nuestro Señor, sí, en el versículo, leamos por favor desde el versículo número, sí, 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, o eres, diríamos, inexperto por tu juventud. Y él, un hombre de guerra desde su juventud, y eso refiriéndose a quién, a Goliat. David, mira lo que nos dice, verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué dice? Y lo mataba. Verso 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37, léalo conmigo. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Ahora, amado hermano, ¿en qué concepto, sí, tenía David a Dios? En lo más alto, en lo más sublime. ¡Qué confianza! ¡Qué fe, podríamos decir, con respecto a este joven frente a una situación tan dura como era enfrentar él por sí solo a un terrible luchador, a un terrible gigante? Pero el pasar, diríamos, del tiempo y las constantes pruebas hicieron socavar, hicieron minimizar su confianza en Dios, hasta el punto de ir a refugiarse o esconderse en la tierra de aquel mismo incircunciso, que era en este caso perteneciente a la tierra de los filisteos. Cuando retomamos, por favor, primera de Samuel, capítulo número 30,
Luego de que Dios, porque recuerde que en el capítulo 29 Dios de manera soberana y también misericordiosa no le permite a David ir en este caso tras Aquis a la guerra para confrontar al pueblo de Israel. Más bien el Señor pone en el ejército de los filisteos, sobre todo en sus generales, una desconfianza en que esté en medio de sus filas, hebreos tratando, diríamos así, de ser la guardia personal del rey Aquis. Son los generales del ejército los que le dicen al rey: ¿cómo es posible que en medio del ejército filisteo existan hebreos? Si me acompaña al capítulo número 29, mira lo que nos dice el verso número 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Mi amado hermano, Dios de alguna manera motivó a los príncipes filisteos que no tuvieran en este caso simpatía por David, sino por el contrario. Ya de por sí, mi amado hermano, el rey, si bien es cierto, tenía mucho aprecio en David, tuvo que tomar una decisión radical y confronta a David y le dice que se regrese ¿a dónde? A su ciudad en la cual él se encontraba escondido. ¿En dónde? En Siclag. Para la pena de David, mi amado hermano, y el trato de Dios para con él, Dios permite que algo suceda en el mismo tiempo cuando David regresaba, diríamos, de la tierra de, en este caso de Geser, hacia Siclag, allá en Jezreel. Cuando vamos al capítulo 30 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, demoraron por cierto 3 días en llegar. Al tercer día, los de, ¿qué dice ahí la Biblia? Los de Amalek. ¿Cuántos recuerdan a esta nación? Dios le había dicho a Saúl años atrás que destruyera a los amalecitas. Pero Saúl perdonó lo mejor de Amalek y no quiso destruirlo. Si bien es cierto, provocó mortandad a muchos, no cumplió exactamente lo que Dios le había ordenado. Y ahora más tarde fue Amalek, mi amado hermano, quien se levantaba y atacó, diríamos, por la retaguardia, sabiendo que los filisteos habían ido a batallar con Saúl. No se preocuparon de darle, en este caso, seguridad a las otras ciudades que gobernaban los filisteos. Siclag era una de ellos. Y la Biblia menciona que al tercer día, cuando venía de retorno David y sus hombres, versículo número 30 en la parte final, habían asolado a Siclag y la habían prendido, dice la escritura, fuego. Habían puesto, en incendio. Y se habían llevado, verso número 2, cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie, dice ahí, habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Ahora veo la mano de Dios en todo esto. ¿Por qué? Primeramente, mi amado hermano, porque todos los que estaban en Siclag tenían, en este caso, o estaban bajo la responsabilidad de quién, de manera primaria, bajo la responsabilidad de David. Todos habían sido seguidores. Recuerde que David, cuando incursiona en Siclag, no va solo, va con 600 hombres a su haber. Y tras esos hombres, las familias de cada uno de ellos. También David con sus 2 mujeres y también, me imagino, con sus hijos. Cuando vamos al versículo número 2 en la parte final, la Biblia dice que a nadie le dieron muerte de aquellos que se los habían llevado como prisioneros.
Era costumbre, mi amado hermano, dentro de esas incursiones, que las mujeres que quedaban o eran llevadas cautivas, se las utilizaba como concubinas o se las vendía como esclavas. Cuando vamos al verso número 3, sí, cuando David se encuentra con este escenario, todo se le vino al piso. Verso 3, leámoslo. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Pregunto, mi amado hermano, ¿se imaginaría usted al retorno, diríamos, de su labor de trabajo, encaminándose en la cuadra donde sabe que está su casa, y ver a pocos metros que está parqueado en ese lugar, si diríamos una ambulancia, que está parqueado en ese lugar un carro de bomberos, o que vea humo salir, sí, a la distancia por el techo, sí, de la misma? ¿Cómo usted, sí, al caminar se sentiría? ¿Acaso el alma no se le saldría en este caso del cuerpo? ¿Acaso no se le haría un nudo en la garganta saber qué hay o cuál ha sido el desenlace de esta situación? David y 600 hombres, al ver a lo lejos, porque recuerde que la ciudad había sido puesta a fuego, debieron haber, mi amado hermano, en su estado de ánimo, habérseles caído al piso. David estaba liderando estos 600, y yo me imagino, mi querido hermano, que de estos 600 debieron haberse acordado por qué estaban con David. ¿Por qué estaban con David? Mi pregunta. ¿Quiénes eran ellos? La gente que había sido menospreciada dentro de su propia nación. Eran los amargados de espíritu, la gente que había estado endeudada, gente que de alguna manera lo había perdido todo. Y ellos, al decidir que David sea quien los lidere, pensaron que les iba a ir mejor junto a David, porque supuestamente se habían arrimado a un vencedor, a alguien que tenía buena fama, alguien que tenía reputación. Pero, amado hermano, es bueno estar con gente así cuando ellos están a su vez con Dios. El problema es que en ese año y 4 meses David se había olvidado ¿de quién? Se había olvidado de Dios. David se había olvidado, mi querido hermano, que esa fuerza y esa confianza que él tenía, Dios se la había otorgado. Si me acompaña en breve, por favor, al libro de Jeremías, en el capítulo número 17, el Señor nos da una preciosa exhortación. Libro de Jeremías, en el capítulo número 17. Versículo 5 al 7. Jeremías capítulo número 17. ¿Lo tiene? Verso 5 al 7. Dice el Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón o el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. Ahora, ellos ¿en quién? Los 600 ¿en quién habían confiado? En David. Pero David dejó de mirar a Dios y puso su mirada ¿en quién? En Aquis, un rey que hasta ese entonces estaba subyugando a Israel. Versículo número 5 nos dice: y pone carne, es decir, y pone en este caso su esperanza ¿en qué cosa? En su brazo. Como cuando uno de pronto, al verse al espejo, siendo algún, diríamos, ejercitador de su cuerpo, dirá: sí, qué hombros que tengo, qué pechos que tengo, sí, qué brazos, qué músculos, qué bíceps, qué tríceps. Si alguien viene de un puñete lo desbarato. Ponen su confianza ¿en qué cosa? En su fuerza. Sí,
la Biblia tiene de hecho para esta situación, sí que bueno es el ejercicio, pero mi amado hermano, es mejor ejercitarse en las cosas espirituales. Porque el rato de la hora, por mucho músculo que alguien pueda llegar a tener, o mucha destreza o habilidad o talento, cuando Dios, mi querido hermano, nos abandona, de nada sirven nuestras capacidades y nuestras destrezas. ¿Verdad? ¿Qué hace el músculo, por ejemplo, si te detectan cáncer? ¿Qué hace, mi amado hermano, si la fuerza o el talento o la habilidad, si te dicen que estás desahuciado? ¿De qué te sirve todo tu talento? Es mejor ser, diríamos, débil, pero estar plenamente confiando en ¿quién? En el Señor. Mi querido hermano, dice pues el verso 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y su corazón, ¿qué termina haciendo? Y ese es el problema. ¿Se aparta de quién? De Jehová. Hay gente que confía en el trabajo. Piensa que lo que tiene o lo que ha logrado alcanzar, todo se lo debe a su trabajo. Mi amado hermano, el trabajo te lo ha dado el Señor. Cuando el Señor, mi amado hermano, te quiere bendecir, puede usar, eso sí, un medio como lo es un trabajo para hacer notoria sus bendiciones en tu vida. Hay mucha gente que es preparada, titulada, tiene toda la destreza y la habilidad, pero aún cuando tiene toda la capacidad y aún pudiera tener todas las buenas relaciones o diríamos los intermediarios para conseguirlo, si el Señor te cierra la puerta, nadie te da trabajo. Y eso es así, mi amado hermano. Mi querido hermano, la Biblia pues nos advierte y nos dice aún más en el verso número 6. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene, ¿qué cosa? Cuándo viene el bien, sino que morará o vivirá en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Quiénes? Los que no ponen su confianza en quién. Ahora, ¿cómo le estaba yendo a David? Ahora, esto es interesante. Dios durante 1 año y 4 meses se quedó en silencio en la vida de David. Lo dejó prácticamente a su suerte. Para David ese primer año y 4 meses debieron haber sido para él supuestamente la salida, sí, o el refrigerio a sus problemas. Y dijo, ahí está. De todo fue que me vine acá a Filistea y en la ciudad de Siclag, y Saúl ya no me fastidia más. Ya no hay persecución, ya no hay quien me ponga a correr, ya no duermo en las cavernas de la tierra, ya no estoy, diríamos, mendigando un pan porque tenía que ver de la manera y la forma de cómo comer él y cómo darle comer a cuántos más. Con sus respectivas familias. Todo fue que decidí ir a Filistea y ahora todo nos va, sí, de viento en popa. Mi amado hermano, pero ¿a qué costo? Hasta el punto de volverse enemigo ¿de quién? Del pueblo al cual él antes lo había defendido con todo su corazón. Mi querido hermano, termino advirtiendo lo que dice aún más el versículo número 7. Porque el Señor también de manera contrapuesta dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué le sucede a un hombre que confía en Jehová? El verso 8 lo declara. Porque será, mire, a diferencia del que desconfía en Dios, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Quiénes logran eso? Los que confían. ¿En quién confía usted, mi querido hermano? O querido amigo. David, mi querido hermano, dejó de confiar en Dios
y pareciera ser que una avalancha de desgracia le vino encima. Primero, al sentirse de parte de los mismos filisteos rechazados al ver que se regresaba a casa porque no le dejaron participar en esa guerra. Luego, al llegar prácticamente a la ciudad, ve que de ella el humo sale como una especie, diríamos así, de antorcha hacia arriba, y ve al notar en la ciudad que sus mujeres, sus hijos y todo cuanto tenían ya no se encontraba. Cuando vamos al verso número 4, del cual lo leímos, como versículo final, entonces David y la gente, dice ahí, que con él estaba, alzaron su voz. ¿Y qué sucedió, mi amado hermano? Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Pregunto, ¿dónde estaba Aquis en todo esto? ¿En qué pudieron solventar o ayudar los filisteos? ¿Dónde estaban todos los filisteos de guerra? En Jezreel. Estaban en este caso focalizados en los intereses de ¿quién? ¿De David o de su propio reino? De su propio reino. Mi amado hermano, es que cuando tú pones tu confianza en algo o en alguien que no es Dios, puede ser que te dé la mano, puede ser que te extienda la ayuda, pero será momentánea, será pasajera, será algo transitorio. Pero cuando tú aprendes a confiar en Dios, Dios te la dará siempre, y lo que es mejor, nunca te lo sacará en cara. ¿Sí me está entendiendo? Ellos no te dirán en un determinado momento, ya pues ¿hasta cuándo? Ellos no te dirán, mi querido hermano, como Dios en este caso, lo sabe hacer de manera sabia y prudente. Ellos te dirán, mira, te estoy matando el hambre. Ellos te dirán, hoy por ti, pero mañana por mí. Mi amado hermano, Dios no pide nada a cambio. Él lo ha dado todo. Pero mi querido hermano, lo manifiesta con mayor grandeza con todo aquel que le busca, le ama y confía en él de manera ciega. ¿Cuántos confían así en Dios? David no tuvo más que echarse con esos 600 a llorar sus penas, sus amarguras, pero Dios estaba tratando con David. ¿Cuántos saben que a veces cuando el corazón se endurece, Dios tiene que quebrantarnos y hacernos polvo y ceniza? Nosotros tenemos que tocar fondo como para poder decir, Señor, ya basta, ahora sí voy a enmendar mis pasos. 1 año 4 meses sin clamar, 1 año 4 meses sin orar, 1 año 4 meses sin poder reconocer al Dios de Israel. Versículo número 5, y diríamos como para ponerle la cereza al pastel de la desgracia. Mira. Entonces, ¿verdad? Luego de que lloran, al verso 5, las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail. ¿Cuántos se acuerdan de Abigail? Ella era mujer de ¿quién? De Nabal, ¿se acuerda? Había sido viuda y una mujer de grande y precioso testimonio. ¿Cuántos saben que a veces nuestras malas decisiones afectan aún hasta los seres que nosotros más amamos? Deja de buscar a Dios y vas a ver cómo la desgracia no solamente te afecta a ti, sino que puede afectar a tu padre, puede afectar a tu madre, puede afectar a tus hijos también. E inclusive puede afectar a toda la iglesia. Deja de orar, deja de venir a predicar la palabra, deja a un lado los ejercicios espirituales y verás cómo de a poco las almas también dejarán de ser salvas. Mi amado hermano, las 2 mujeres, dice aquí de David, Ahinoam y Abigail, también dicen en la parte final del verso 5, eran cautivas. Verso 6, léelo conmigo. Y esta fue la cereza al pastel. Y David se angustió mucho porque el pueblo, ¿de qué hablaba ahora el pueblo?
Ya no decían Saúl mató a 1000 y David a quiénes. El cántico se volvió ahora, diríamos así, un lamento. Ahora el pueblo que él mismo estaba liderando, de esos 600 hombres, ahora pensaban ¿qué cosa? En apedrearlo, en lincharlo. Buscaron un responsable. Y yo le aseguro que en el momento de la desgracia la gente ya no mirará en usted habilidades o destrezas, sino que buscará las fallas y en este caso los errores que usted ha cometido. Yo le pregunto, cuando uno discute con alguien en casa solamente, cuando uno discute así, de manera superficial, ¿qué le recuerda a su pareja? ¿Lo bueno que es? ¿O le saca a relucir todo lo negativo? ¿Verdad? Y lo hace simplemente ¿para qué? Para poder tomar ventaja y poder sustentar su reclamo. Ahí le dice que es panzón en ese momento. Ahí le dice que es fea, que no se cuida. Mi amado hermano, es que en el momento de la desgracia ya nadie ve, sí, las virtudes ni los talentos que uno pudiera llegar a tener. Porque la gente busca culpables. La gente siempre busca, diríamos así, si quién cometió el error de todo esto. Pero lo que menos hace la gente cuando está en la angustia es reconocer su propia culpa. ¿Quién de ustedes discutiendo le ha dicho en el momento de la discusión, ya basta, que el culpable soy yo? ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? De pronto con rareza. Está bien, tu reclamo tiene razón. Yo fui el culpable. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? No. Lo general o lo común es, tú tienes la culpa, tú no fuiste, tú no hiciste lo que yo te dije. ¿Verdad? Esa es la forma de reaccionar de quién, del hombre. Pero de un hombre o de una mujer que no tiene depositada su confianza en Dios, porque el que la tiene sabe bien que el que se humilla será ensalzado. Mi querido hermano, y el pueblo que antes batía mano para recibir a David, verso número 6, ahora pensaba y hablaba. ¿De qué cosa? De hacerle la fiesta a David, de apedrearlo. Yo me imagino que muchos dijeron, ¿quién nos trajo a Siclá? ¿Quién cree usted que les dio? ¿Ah? David. ¿Quién nos trajo a Filistea? David. Y yo es como estarlos oyendo. No ha de haber faltado alguien que diga, pero si estábamos bien en la cueva. ¿Verdad? Si ahí dormíamos bien. Nunca nos faltó, aunque sea un vaso de agua. Ya se olvidaron. Es que cuando, mi amado hermano, la cosa se pone fea, sí, cuando la cosa se pone contraria, entonces, sí, en nuestra justificación vemos, ahora sí, vemos y reconocemos las gracias y las misericordias de Dios, que aun cuando no eran muchas, pero eran pocas, pero había seguridad, había un vaso de agua, pero se lo tomaba en santa paz. ¿Verdad que así es? Ahora tomas cola todos los días y te quejas porque el azúcar se te disparó. ¿Verdad que el agua es más saludable? Pero la gente a veces se queja por ella. Ay, Señor, solo a pan y agua nomás. Dale gracias a Dios que tienes el pan y tienes el agua para pasarla. Porque yo entiendo por medio de lo que se ve en la televisión que en otros lugares ni agua hay. ¿Sí me está entendiendo? Es mejor confiar en ¿quién? En Jehová. Mi querido hermano, y el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David, y ahí sí, bendito Dios. Ahora sí, pero mire. Antes de eso, cuando vio que la ciudad se quemaba y echaba humo de alejo, David seguía duro, le cuento. Cuando vio que su mujer y sus hijos tampoco estaban ahí, David seguía duro.
¿Cuándo David viene a quebrantar? Cuando el mal ya comenzó a ¿qué cosa? A golpear o afectar su propia vida. Tú te recuerdas de una amenaza que el diablo hizo delante de Dios acerca de Job. Le dijo piel por piel, le dijo él. Es decir, carne por carne. Todo lo que el hombre tiene por su vida, lo dará. ¿Sí se acuerda de esa amenaza? ¿No se recuerda? Venga conmigo rápidamente. Es que en esa parte Satanás conoce muy bien al hombre. En esa parte. En cuanto a la carne. Y en lo egoísta que podríamos llegar a ser. Libro de Job. ¿Cuántos están aprendiendo? Capítulo 2. Libro de Job, capítulo número 2. Versículo número 4 en adelante. ¿Ya lo tiene? Job capítulo número 2. ¿Dónde está Job? Ahí mismo está, en la Biblia. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, mira, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará ¿por qué? Dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto solamente obviamente es una comparación de hasta dónde sí podría haberse afectado el hombre para poder en este caso reaccionar frente a una circunstancia. Cuando vamos a Samuel capítulo número 30, cuando se enteró de los planes que tenía ese mismo pueblo de Siclag, sí, los hombres que también le acompañaban, dice la Biblia en el verso número 6 en la parte final, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es decir, que una vez que experimenta el rechazo de la nación filistea, 2, experimenta la destrucción del lugar donde vivía, 3, experimenta la pérdida de sus seres queridos, de su esposa y sus hijos. Hablo de pérdida no porque les hayan dado muerte, sino porque se los llevaron cautivos. Y 4, cuando experimenta que está al filo de la muerte, entonces se acuerda de que hay un Dios en el cielo. 1 año y 4 meses para poder levantar cabeza y decir, Señor, sí, fortaléceme en este tiempo donde mi vida está a punto de ser quitada de esta tierra. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevará a ti? ¿Y qué clase de sucesos deben de pasar en tu vida para que puedas fortalecerte en Dios? Hay gente que está esperando desgracia tras desgracia, sí, en tiempo tras tiempo, meses a meses, años a años, y luego de que cuando ya no dan más, ahí dicen, Señor, fortaléceme porque veo que me han fallado o me han faltado las fuerzas. Pero bueno, agradezco a Dios por este suceso, porque de lo contrario David no hubiese podido buscar nuevamente o confiar nuevamente ¿en quién? En Dios. Cuando vamos pues al verso número 6, David dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y obviamente alguien que ya está nuevamente en la ruta que Dios lo quiere. ¿Qué hizo ahora David? Fue a donde Aquis. ¿A dónde fue ahora? Verso número 7. Y dijo David al sacerdote, mire, y el sacerdote estaba metido ahí. Recuerde que Abiatar también huyó juntamente con ¿quién? Con David.
Usted recuerda que este hombre, este sacerdote, fue librado de la muerte luego de que Saúl matara a todos los sacerdotes de la región de ¿dónde? De Not. ¿Se acuerda? Que ahí mataron a todos los sacerdotes y solo uno escapó con vida. Es decir, que no había excusa entre el grupo que tenía David como para no buscar de Dios. Ahí había alguien que llevaba palabra de Dios. Pero amado hermano, cuando la mente o el corazón se aparta y deja de depositar su confianza en Dios, puede inclusive caminar junto a una iglesia, junto a un pastor o junto a hombres espirituales. Pero si él no decide volver su corazón a Dios, seguirá estando ciego, sordo y mudo espiritualmente. Porque aun cuando puede ser que la iglesia la tenga al lado de su casa, él no hablará, callará y las almas se perderán. Esto del cristianismo no es que yo pueda estar junto al fuego para calentarme. Para poder tener el fuego en mi vida, yo debo de estar metido en el fuego también. Amén. Esto no es que alguien me tiene que pasar la unción para yo sentir algo. Yo tengo, amado hermano, que forzar mi vida y hacer que en mi vida florezca lo espiritual. Y eso se logra con esfuerzo y venciéndose cada día a uno mismo. Hay días que no place orar. Hay días que no place congregarse. Hay días que no place leer la Biblia. ¿A cuántos le pasa eso? Pero cada día yo me venzo. No quiero venir. Y yo digo, pero voy. Y me visto y vengo. No quiero leer. Pero yo me obligo. Y abro la Biblia y la leo. No quiero orar. Pero yo me obligo y le digo, Señor, pero aun cuando no quiero, lo hago. Porque cada día es una lucha. Y cada día también son nuevas, de acuerdo a la voluntad de Dios, las misericordias del Señor. ¿Cuántos la reciben? ¿Y cuántos la pelean cada día? Yo tengo un lema, que muchos hermanos lo saben. Aquí no es cómo iniciamos, sino cómo terminamos la carrera. Amén. Esto no es cómo se inicia o cómo diríamos se enrumba. Esto es cómo se logra mantener la vida cristiana. Y David, ahora que ha buscado refugio en Dios, en el verso número 7, entonces busca también ¿a quién? Primero a Dios, luego ¿a quién? ¿A quién? A alguien que lo guíe espiritualmente. ¿Cuántos saben que Dios ha puesto personas, diríamos, idóneas para tu crecimiento espiritual? Tú no puedes crecer espiritualmente a sobretexto de que, no, solo Dios. No, mi vida espiritual es Dios y yo. Nadie más, no, nadie más. Dios ha dejado establecido en esta tierra por la Biblia un orden. ¿Sí? No es que yo busco a Dios desde mi casa, la iglesia no, es Dios y yo. Si así fuera, entonces ¿para qué Dios dejó instaurada su iglesia? Pregunto yo. ¿Para qué entonces el Señor dejó dispuestos pastores? ¿Para qué dejó dispuestos diáconos y tantos otros servicios, áreas y ministerios para que su pueblo pudiese hacer uso de ella? ¿No les parece? Mi amado hermano, usted tiene que buscar de Dios y tiene que buscar gente de Dios también para que usted pueda, ¿qué cosa? Fortalecerse. Para que usted pueda seguir, diríamos, en la línea que Dios quiere que usted tome y enrumbe su vida. Y David busca al sacerdote y a través de él, dice la Biblia, yo te ruego que me acerques. ¿Qué cosa? El efod, que era en sí mismo, el atuendo en el cual, hablando ya propiamente de la vestidura del sacerdote, era donde se guardaba en el pectoral, las piedras del Urín y el Tumín. Y ahí Dios
promulgaba una palabra, no solamente a través de estos elementos, sino que también revelaba su voluntad al sacerdote, el cual era instrumento de Dios, sí, en ese momento. Y dice la Biblia que es por medio de este hombre y obviamente por medio del instrumento que Dios había creado, que David, verso 8, consulta a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Me interesa mucho esto, porque él ya desde aquí ya no comienza a verse a sí mismo como la fuente de su vigor, sino que todo lo deposita en las manos de ¿quién? Qué importante es recapacitar en nuestros caminos y decirle: Señor, hasta aquí llegué yo, ahora empieza tú. ¿Verdad? Hasta aquí me dieron la fuerza, o hasta aquí dejé de confiar en el hombre. De ahora en adelante mi confianza eres tú. Tú eres mi guía, tú guardas mi entrada y también mi salida. ¿Verdad que así uno camina más seguro? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás. ¿A quiénes? A los cautivos. ¿Quieres saber cómo lo hará? ¿Los quieres saber? El próximo día viernes lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si Dios habló en esta noche a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso y aprende a confiar en Dios. Oremos. Amado Padre Celestial.